Hola. Hola, muy buenos días a quienes no he alcanzado a saludar. Vamos a hablar hoy día de los trasplantes endoteliales. Este es un tema que me apasiona a mí. Creo que ha sido como un avance clave en lo que es la oftalmología, en la cirugía córnea, digamos, nos ha permitido, como vamos a ver más adelante, todas las ventajas que tienen versus la queratoplastía tradicional. Así que, y algo que continúa en avance, ustedes pueden ver en las revistas de córnea cómo gran parte de los trabajos que se hacen y que se publican mes a mes son referentes a esto, de cómo se han ido perfeccionando las técnicas. La historia es muy entretenida, aparte, digamos, cuando Melles, digamos, Gerrit Melles de Holanda es uno de los precursores de esto, desarrolla por el 98 lo que le llama el DILEC, que era sacar una lamela posterior y reemplazarla por un pedazo como de DISEC. Eso era técnicamente un poco complejo, por eso después se vio que en algunos casos, digamos, donde no hay depósito o algo así, sino que son fallas endoteliales, bastaba solo con poner la lamela de Stroma, ¿cierto? Y se desarrolló el DISEC en el año 2002, fue el mismo Melles. Después se automatizó este corte, se hizo con láser y se le llamó DISAEC, ¿cierto? Y ya en el 2006 fue de nuevo Melles quien desarrolló el DIMEC, que es el trasplante solamente de endotelio y de CEMET sin estroma. Y luego Busin, ¿cierto? En Italia perfecciona un poco el DISEC reduciendo la cantidad de estroma a menos de 100 micras, y eso es lo que se llama el Ultra Thin DISEC, que es prácticamente el DISEC que estamos haciendo todos hoy en día. Cuando lo pedimos en el banco de ojos a Estados Unidos, generalmente pedimos que sea menor a 100 micras de grosor, con lo cual mejora considerablemente la visión del paciente, pero claro, a la vez también se vuelve más difícil la manipulación de esta lamela. Este es un artículo que muestra cómo ha ido en Estados Unidos la tendencia en la esqueratoplastía en los últimos tiempos. Podemos ver, vamos a poner aquí un puntero, ¿cierto? Podemos ver cómo los trasplantes penetrantes desde el 2015 en adelante fueron bajando, y si vemos más atrás, por supuesto, desde el 2000 en adelante, si trazáramos eso, la bajada de esta curva es considerable. Cómo el DISEC ha ido también bajando y se ha ido todo reemplazando por esta línea verde que corresponde a DIMEC. Los trasplantes, bueno, lamelares anteriores como el DAC, por supuesto que se mantienen ahí, digamos, constantes. Y si vemos cuáles son las principales causas de trasplantes endoteliales en Estados Unidos, por supuesto que tenemos la distrofia endotelial y la queratopatía bulosa pseudofáquica como las principales causales para que haya una falla endotelial y este tipo de trasplante. ¿Cuáles son las indicaciones para este tipo de cirugía? La número 1, y para lo que yo creo que sobre todo, por ejemplo, el DIMEC es lejos la mejor indicación, es la distrofia de Fuchs. Esta es una patología que no vemos tan frecuente en Chile, comparado con lo que me tocó ver en Europa, pero que de vez en cuando sí se presenta. La queratopatía bulosa pseudofáquica también cada vez no es tan frecuente gracias digamos, a las técnicas nuevas de facomulsificación, a la mejoría en los viscoelásticos. Sin embargo, es algo que siempre va a estar ahí. Hay córneas que de repente están medias limítrofes y necesitan igual operarse de catarata, o que tienen múltiples cirugías intraoculares, traumas, qué sé yo, y vamos a ver que las córneas terminan descompensándose. Y también está la falla del injerto previo. Esto es muy interesante porque me ha tocado, por ejemplo, una paciente en la clínica que tenía un penetrante que se lo hizo en España hace como 40 años atrás, y por supuesto que esa córnea ya no le queda endotelio, y le hice un DIMEC, y en el fondo uno puede revivir ese endotelio sin necesidad de cambiar todo el trasplante. Entonces es una manera, digamos, de volver a la vida trasplantes penetrantes previos que sabemos que funcionaron bien por mucho tiempo, con buena visión, que sea bajo astigmatismo,
sin necesidad de volver a hacer toda una técnica penetrante, podemos revivir esos injertos. Hay cosas ya menos comunes como las distrofias polimorfas posteriores, esta es la distrofia endotelial congénita o el síndrome de ISO, finalmente el glaucoma congénito, son casos más raros, pero en los cuales el trasplante endotelial también tiene un rol y ha funcionado y tiene ventajas, por supuesto. Ahora, ¿cuáles serían esas ventajas de la queratoplastía endotelial versus la penetrante? Tenemos una rehabilitación visual rápida y eso se ve, los pacientes apenas las córneas empiezan a aclarársele, ellos ya van ganando visión muy rápido, hay casos que pueden ser a las 2 semanas las córneas empiezan a aclararse, en otros casos lo típico es como al mes, y uno espera generalmente hasta el mes 3 como para ver la recuperación visual de ese paciente. Tienen muchas menos complicaciones que la queratoplastía penetrante, primero porque no estamos trabajando a cielo abierto, por lo tanto el riesgo es, ¿cierto?, de una hemorragia expulsiva o hemorragias coroideas es mucho menor. Tampoco hay suturas aquí metidas en esta técnica, por lo tanto no hay riesgo de infecciones en las suturas mismas o de que hayan fuga en lo que es digamos, el selle de la herida. Tampoco hay astigmatismo. Aquí, en la mayoría de los casos, sobre todo en DIMEC, nosotros conservamos el astigmatismo del paciente, por lo tanto, podemos en algunos casos usar lentes tóricos, por ejemplo. También el riesgo de rechazo es muchísimo menor, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, podemos prescindir antes de tiempo del uso de corticoides, lo cual nos disminuye el riesgo de glaucoma y cataratas como efectos no deseados. Vamos a ver si se ve este video. Este es un video de DIMEC. Aquí estoy preparando, digamos, el tejido. Esta es una córnea que se, digamos, entera, digamos, que se pide como para penetrante. Se tiñe con azul de tripán. La idea de teñir con azul es para ir viendo, ¿cierto?, dónde vamos haciendo las marcas, porque ahora lo que viene es separar esto. Esta es la técnica que describe Bruce Allen del tocadisco. La idea es que con un gancho, ¿cierto?, de Sinskey vamos rajando por debajo del trabéculo y con la pinza de colibrí vamos empujando como el disco, ¿cierto? Y de esa manera, dando 360 grados, vamos viendo que se va levantando la SMED, ¿cierto?, con endotelio hacia el centro. Todo esto se tiene que hacer bajo agua. La idea es que se le llama la técnica también de buceo, porque de esa manera protegemos aún más todavía nuestro endotelio. Entonces, una vez que llegamos a dar la vuelta entera, la idea es tomar, ¿cierto?, el hacer el peeling de la SMED, que esto es lejos la parte más estresante, ya que tenemos que evitar que se formen rupturas de esta SMED, y esto no es necesario hacerlo entero, se hace hasta 3/4 más o menos, y luego hay que volver a posicionar la membranita, ¿cierto? Todo esto es bajo agua. Y ahora viene la parte de la trepanación. Habitualmente utilizamos entre 8, 8,25, dependiendo del tamaño vertical de la córnea, es la trepanación que hacemos acá. Una que ya se trepana, ¿cierto? Se remueve este disco que está, previamente ya está, ¿cierto?, hecho esta peeling, solamente está unido generalmente los bordes de la trepanación, por lo tanto ya esta parte es más fácil. Y esto van a ver que se forma un rollo. Ese rollo es el que tenemos que nosotros inyectar adentro del ojo. Entonces ahora nos vamos a lo que vendría a ser el paciente. La idea es que las heridas sean autosellantes, como en una cirugía de catarata. Podemos operar con 2,4, por ejemplo, por temporal en este caso. Hay inyectores de 2,4 o 3,2. Las heridas también tienen que ser cortas porque la idea es que no quede, digamos, el labio interno de la herida muy cerca del centro, de lo contrario nos va a costar hacer la S-metorrexia. Generalmente esta es la última que yo hago, que tiene un componente vertical y que nos permite hacer el intercambio de aire-gas de manera más fácil. La S-metorrexia la podemos hacer bajo aire, es un poco más complejo, pero nos mejora la visualización. Y si no, la hacemos bajo viscoelástico, lo cual ha mostrado ser bastante seguro. La idea es aquí, ¿cierto?, ir removiendo de manera continua para sacar lo más posible, digamos, hay que sacar toda la SMED. Esta se va plegando, no se ve muy bien en el detalle en el video, pero uno va desde la orilla hacia el centro
plegándola y después la idea es que salga toda como un rollo, digamos, que uno puede incluso estirar y ver que haya salido por completo. Si quedaran hilas de cement adentro del ojo, digamos, pudieran producir que este injerto se desprenda. Por lo tanto, es muy importante ahora también limpiar todo, sobre todo que no quede nada de disco elástico adosado, de lo contrario también el injerto se podría desprender. Así que hay que limpiar muy bien toda esta parte. A mí me gusta poner aire después también para chequear de que haya sacado toda la SMET y el viscoelástico y después se lava. Y ahora viene ya la parte de inyectar el disco, se vuelve a teñir con el Membrane Dual, que tiñe un poco más que el azul de Tripán. Entonces así, como pueden ver ahí, está flotando y es más fácil de identificar. Se aspira con el inyector de vidrio. eh, Todo esto se hace, ¿cierto?, bajo agua, porque la idea es que no nos queden burbujas. Y el inyector es un inyector especial, que es de vidrio. Esa es la gran gracia que tiene. Y ahí pueden ver que está el rollo doblado, ¿cierto? Con una mano afirmamos el ojo con la 5, después la idea es que la saquemos para que la cámara esté estrecha y se va inyectando el rollo. Esta parte también hay que hacerla con cuidado para que no nos salga el rollo. A veces puede producirse lo que hablamos de un rechazo primario, que es cuando el mismo rollo sale volando por la incisión al momento de sacar ahí el inyector. Siempre queda doblado y uno tiene que centrarlo y estirarlo, y eso se hace con la técnica generalmente de tapping. Como vemos ahí, se le va golpeando suavecito y eso lo va estirando y después se centra, digamos, este rollo en el centro de la córnea, básicamente. Una vez que ya está centrado, lo que se hace es poner el aire o gas, que es lo que está usando últimamente, se pone por debajo, ¿cierto? La idea es que digamos, la tensión superficial que se produce vaya a pegar este injerto y se mantiene la cámara anterior con 100% de aire o gas, que esté duro el ojo por unos minutos en pabellón y después se hace el recambio digamos, de gas. La idea después es dejar una parte solamente con gas. Aquí, por ejemplo, se ve en esta foto cómo está la S marcada. Este es un caso que hicimos en la clínica, en el rollo, ¿cierto?, en el inyector, y en este caso yo marqué el injerto con una letra S para poder identificarlo, su orientación correcta. Esto es algo bien interesante, son los valores de las córneas que pagan nuestros pacientes en la clínica por una córnea parapenetrante, que es la misma que usamos para DIMEC, pagan $1.300. Ahora, si queremos ahorrarnos ese estrés de cortar y hacer el peeling de la córnea sube a $2.700. Ahí es donde uno se da cuenta de cuánto vale el trabajo que uno hace. Y si más encima queremos que venga adentro del inyector, como está en esta foto, el valor sube a casi $3.200. Y para compararla, el valor de la córnea DISEC, que está precortada, este ultra thin, menor de 100 micras, vale como $2.200, $2.300, ¿no? Esos son como los valores. Por lo tanto, el DIMEC, incluso si lo prepara uno, es más barato también que el resto, pero es bien estresante para el cirujano, digamos, el depender de hacer esta preparación. Hay que tener una buena entrenamiento previo con varios casos antes de llegar y tirarse, digamos, a hacerlo, sobre todo con la baja disponibilidad que tenemos en nuestro país de córnea. Ahí hay otra marca, esta es la que estaba haciendo ahora, que es con la letra F. Siento que la S me cuesta a veces identificar el lado correcto, pero la F es más fácil. Y lo que estaba haciendo es ponerle una burbujita de aire por debajo yo estiré aquí, ¿cierto?, la SMET, se plegó sobre sí misma, le meto una burbujita de aire y así le pongo la F arriba, porque de la otra manera hay que trepanar acá y hacerlo por el otro lado, dar vuelta a la córnea para poner la F. En cambio, con esta técnica, la burbuja, es mucho más fácil hacer la marca. Acá hay un paciente en el postoperatorio inmediato, vemos cómo tiene todavía casi 50% de la cámara anterior con gas, así se ven los pacientes, sin sutura, ¿cierto? Y aquí ya hay un paciente que ya está recuperado, podemos ver, ¿cierto?, como al centro acá se ve la transparencia que nos entrega el disco de la córnea y más en la periferia se ve, ¿cierto?, parte del edema de la córnea que tenía. Esta es una cirugía tan bonita que el otro día un paciente me decía, oiga, doctor, fui a donde otro doctor porque se llama estaba fuera de Santiago
Y yo le conté que me había trasplantado la córnea y el doctor me dijo, no, a usted jamás la han trasplantado, señora, eso no es verdad, su córnea está bien. O sea, es tan, cuando queda bien y tan transparente que a veces no se nota el disco, incluso puede pasar desapercibido y eso en el fondo es parte de lo bonito de esta cirugía, que no altera las estructuras anatómicas del ojo. Acá, en esta foto, se puede ver el reborde del disco adosado. Es algo que en el fondo en los controles postoperatorios uno tiene que tratar de buscar para ver que esté todo el injerto pegado y no hayan los desprendimientos, que son, como vamos a ver más adelante, son parte de las complicaciones que podemos tener. Pero cuesta identificar es como identificar un flap de LASIK. A veces también nos cuesta identificarlo, ¿no? Y hay que poner el haz delgado y en posiciones oblicuas para poder identificarlo. Esto ya es la técnica DISEC, este no es un video mío, pero se los quiero mostrar. Todo ya es una técnica que todos más o menos conocen, ¿cierto? Es la que usamos en la clínica con el inyector de bucin, ¿cierto? La córnea aquí ya viene cortada, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es montarla en la espátula de bucin. Y esta es una técnica que se llama pull-through, que es en el fondo de inyectar el disco, pero tomándolo, ¿ah? Y eso nos sirve mucho para ojos, por ejemplo, afáquicos, anirídicos, donde el injerto, si no lo tomamos, se nos pudiera dislocar a lo que se llama la cavidad vítrea. ¿Ah? En esos casos, digamos, dice, como vamos a ver más adelante, tiene su ventaja y su nicho todavía de pacientes en ojos complejos, gracias a esta técnica pull-through. Hay casos también donde el DIMEC se pliega al revés y se hace también con una inyectora esto y se toma, pero es mucho más complejo dada la delgadez que tiene. O sea, estamos hablando de un tejido que tiene entre 15 a 20 micras de grosor la lámina de DIMEC versus un Ultra Thin DISEC que son 100, ¿cierto? Entonces, obviamente, la manipulación es mucho más compleja. ¿Cuáles serían las diferencias entre DIMEC y DISEC? Aquí queda claro, ¿cierto? En esta córnea de arriba tenemos un paciente postoperado de DIMEC, ni siquiera se logra identificar, ¿cierto?, el injerto adherido. En cambio, acá abajo tenemos un paciente que estaba operado de DISEC y sí queda claro cómo aumenta este grosor corneal y al tener, digamos, esta lamela que es mucho más gruesa pegada. Eso se va a traducir principalmente en lo que es agudeza visual. Esta es una revisión de Cochrane comparando varios estudios con publicaciones y, por ejemplo, en esta donde vemos lo que es agudeza visual, todos los estudios favorecen la agudeza visual que se logra, digamos, en DIMEC versus DISEC. Los pacientes logran mucho mejor agudeza visual. Cuando hablamos del conteo de células endoteliales, también se ve que es favorable, con no quizás tanta evidencia, pero sí tendencia favorable a lo que sería DIMEC versus DISEC. Esto habla células endoteliales, digamos, post-trasplantado. Cuando hablamos, ¿cierto?, lo que es la dislocación o luxación o el desprendimiento de esta lamela endotelial injertada, es, digamos, mucho más frecuente que ocurra, eso sí, en DIMEC que en DISEC. Esa es como digamos, el pero que tiene DIMEC versus DISEC. Ahora, la conclusión de esta revisión de Cochrane es que DIMEC, ¿cierto?, provoca, o sea, entrega una ventaja en términos de la agudeza visual mejor corregida a los pacientes, pero al costo de que los pacientes puedan necesitar, por ejemplo, rebabbling o otros procedimientos para estas dislocaciones o desprendimientos del injerto. Aquí hay otra estudio bien reciente que también hacía una revisión sistemática de varias publicaciones y llega a las mismas conclusiones, que la agudeza visual es mejor en DIMEC, eso ya no cabe duda, que el rebabbling, que es volver a ponerle aire a la cámara anterior para volver a pegar el injerto, es 2 veces más frecuente en DIMEC que en DISEC. En cuanto a lo que es complicaciones como elevación de la presión intraocular, es similar. El nivel de falla primaria también es similar en ambas técnicas y el conteo de células endoteliales tiende a ser mayor en DIMEC que en DISEC. La agudeza visual, podemos ver, por ejemplo, aquí se están comparando DIMEC
Ultra Thin DSEK, que es el que hacemos, y el DSEK normal. Por lo tanto, nos vamos a quedar con los dos primeros. Y vamos a ver que la cantidad de pacientes que logran agudeza visual, por ejemplo, mayor a 0,8, con DIMEC es casi el 85% de los pacientes. En cambio, con Ultra Thin DSEK tiende a ser al 60% de los pacientes. Y los pacientes que logran agudeza visual mayor o igual a 1, casi el 67% de los pacientes con DIMEC versus el 26% de los pacientes con DSEK. Aquí básicamente lo mismo, mostrar cómo las agudezas visuales, los pacientes ciertos con DIMEC tienden a tempranamente lograr agudezas visuales mayores versus los estudios, digamos, las otras técnicas. Y eso no solo se debe, digamos, al cambio refractivo que se produce en la córnea por esta lamela más delgada, al alterar la curvatura posterior de la córnea en menor magnitud, sino que también a las aberraciones de alto orden. Este es un estudio muy interesante que comparaba eso, las aberraciones de alto orden, que cada vez están tomando más importancia para entender, ¿cierto?, la calidad visual de los pacientes. Vemos cómo es menor en DIMEC comparado con, incluso con Ultra Thin DSEK, y eso se refiere, digamos, a lo que nos va a entregar una mejor calidad visual también, no solamente la cantidad de letras en los pacientes. En cuanto a las complicaciones, vimos, ¿cierto?, que era más frecuente el rebubbling en DIMEC. Por ejemplo, aquí están comparando publicaciones que van de entre un 6 hasta un 77%, versus en DISEC que es entre un 3 y un 5%. Ahora, a los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta de que de repente uno dice, claro, es menos la complicación, es menos frecuente que ocurra un desprendimiento de disco en DISEC, pero cuando ocurre es mucho más trágico porque ese paciente tiene que volver a pabellón, ese disco de DISEC se desprende y queda flotando en la cámara anterior, no sabemos su orientación, a veces se puede rotar, y el pronóstico, digamos, es a veces más complejo que un pequeño desprendimiento de DIMEC, donde vamos a ver más adelante, uno puede manejarlo incluso en la lámpara de hendidura, como lo hacíamos en Inglaterra. Y lo que es el rechazo, aquí es donde también DIMEC no tiene comparación con ningún tipo de injerto. Estamos viendo que un año el rechazo de DIMEC es cerca del 1%, en cambio en DISEC anda cerca del 2,5% en el Ultra Thin, y cuando eso se lleva a 5 años, aumenta a 2,4 en DIMEC y 6,9 en DISEC. Por lo tanto, es lejos el injerto con menos rechazo, digamos, yo me atrevería a decir, de toda la medicina. ¿Cuáles serían las ventajas para no dejar tan mal parado, ¿cierto? El pobre dice que todavía, como van a ver, tiene un rol. Es una técnica más sencilla que DIMEC. DIMEC, como ven, no solamente es complejo, lejos lo más difícil es prepararlo, pero aparte de eso, manipularlo dentro del ojo, el tapping, saber el lado correcto en el que está, el centrado, tiene su técnica. Por lo tanto, dice que es más fácil cuando uno está quizás no ha tenido la oportunidad de formarse en esto, lejos dice que tiene esa ventaja de que es más sencillo. Por lo tanto, tiene una curva de aprendizaje menor. Tiene también menor desprendimiento, como vimos del injerto, y la técnica esta pull-through de tirarlo de un lado, ¿cierto?, mientras desde el otro se mantiene con el inyector, es muy útil en casos difíciles, por ejemplo, donde hay mala visualización, en pacientes afáquicos, en pupilas grandes, aniridia, o cámaras anteriores que son deformes, por ejemplo, pacientes que tienen una miopía muy alta, una cámara anterior muy grande, es muy difícil hacer ahí un DIMEC por el hecho de que necesitamos nosotros que la cámara esté, digamos, esté shallow, o sea, esté chica para que podamos estirar bien el rollo. En esos casos es más fácil utilizar DISEC. También con DISEC podemos utilizar casi cualquier donante, a diferencia de DIMEC. Puede ser donantes jóvenes o diabéticos, o que en el otro ojo del donante falló preparar un DIMEC. El DIMEC necesita córneas que no sean fumadores, que no sean diabéticos, que sean idealmente mayores de 50 años, para que podamos preparar ese rollo e inyectarlo en el ojo. Entonces, ante también la escasez de donantes, DISEC tendría también esas ventajas. Y bueno, las desventajas ya las mencionamos, ¿cierto? La mayor rechazo, menor aguza visual, y el donante también es más costoso cuando lo pedimos precortado versus el que podemos preparar nosotros mismos.
Estos son los desprendimientos. Acá tenemos un paciente que está operado de DIMEC. Este es un paciente que tenía un penetrante previo, como pueden ver ahí en las cicatrices. Acá hay un pequeño desprendimiento. Se habla de que el desprendimiento tiene que ser mayor, ¿cierto?, a un 60% o estar ubicado en el eje visual para requerir de intervención. De lo contrario, la mayoría de estos pequeños desprendimientos tienden a reabsorberse solos. Una vez que la córnea empieza a funcionar, la bomba, ¿cierto?, del endotelio, esto se vuelve a pegar y los pacientes no necesitan de tratamiento. Pero como en este caso vemos que es mayor a un 60% y sí compromete el eje visual, este paciente sí necesita de volver a inyectarle aire o gas en la cámara anterior para volver a pegar, ¿cierto?, este injerto. Hay una técnica que era la que hacíamos allá y que también la he hecho acá, digamos, antes que tuviéramos problemas con hacer este tipo de cosas en la consulta, pero en la misma lámpara hendidura uno hace una paracentesis o podemos utilizar las de la cirugía y se inyecta el aire o el gas en la lámpara y luego se le pide al paciente que permanezca recostado boca arriba, ¿cierto?, en una camilla 1 hora, por ejemplo, y ahí vaciamos un poco parte del gas o del aire para evitar el bloqueo pupilar, y el paciente con eso basta, no necesitamos meterlo a pabellón. Entonces esa es la gracia, digamos, de poder hacerlo en la misma consulta. Y eso lo podemos hacer con DIMEC, con DISEC no podemos. Un disco, ya que como les comentaba, cuando se desprende por completo y queda flotando en la cámara anterior. Acá hay como una especie de algoritmo que nos ayuda a veces a identificar cuál sería como la técnica que podemos hacer en los pacientes. Si tenemos, por ejemplo, una córnea que tenemos buena visión de la cámara anterior, podríamos hacer cualquier técnica. Si es mala la visión de la cámara anterior, DIMEC no lo podremos hacer y nos podemos ir con DISEC. Siempre vamos a poder hacer penetrante, así que eso no vale la pena ni nombrarlo. Si la anatomía del ojo es normal, podemos hacer DIMEC, y si es anormal, en general está más recomendado hacer DISEC. Y esto es muy importante también porque habla del potencial visual del paciente. Pacientes con buen potencial visual, sí vale la pena hacerle DIMEC. Pacientes que no tienen un buen potencial visual porque tienen daño en otras estructuras del ojo, ahí es donde es más cuestionable si vale la pena hacer DIMEC versus DISEC. Entonces, esto es algo que nos toca enfrentarnos muy seguido, que hablamos en la reunión pasada, ¿cierto?, con la presentación de Yasmín, que estuvo muy entretenido, ¿cierto?, sobre catarata y trasplantes endoteliales. Mi postura era hacer siempre FACO primero y tratar de hacer después el endotelial, pero cada vez me he ido convenciendo de que para el paciente es más beneficioso hacer la cirugía triple por pasar solo una vez por pabellón y tener una recuperación visual más rápida. Habían dudas, hay publicaciones un poco contradictorias de si hacer triple podía tener menor sobrevía al endotelio versus hacerla, digamos, separada, y eso era lo que me llevaba a mí a hacerla separada, y que había una publicación de un grupo allá de Inglaterra, con los que conocí, que mostraban que era mejor separada, pero han habido cada vez más publicaciones que muestran que no. Ahora, ¿dónde incluso se puede hacer separada? Que los gringos sobre todo la hacen mucho, que es hacer primero el trasplante endotelial y después la catarata, en pacientes que le han puesto lentes, por ejemplo, EDOF o incluso multifocales, hay casos reportados, o lentes tóricos, donde obviamente el cálculo del lente tiende a ser más preciso después de haber hecho la queratoplastia, o en este caso endotelial. Y donde también es claro si la córnea, digamos, es clara o hay solo guta, donde uno dice, chuta, ¿qué tanto le afecta a la guta? Ahí es clave la clínica, ¿cierto? El target tiene que ser, cuando vamos a operar, ¿cierto?, catarata combinada con trasplante endotelial, tenemos que apuntar a menos 0,5 dioptría en DIMEC y menos 1 a menos 0,75 en DISEC. Bueno, aquí finalmente vemos, aquí también se hizo un metaanálisis y se vio que este era el target que producía la hipermetropía, que producía la cirugía DIMEC, es de 0,43 dioptrías. Por eso que apuntamos a menos 0,5 en nuestro cálculo de lente. Y aquí hay también, digamos, el último estudio que ha salido comparando esto de hacer FACO y después DIMEC versus hacer FACO-DIMEC, y se vio que tanto la huesa visual, la cantidad de rebubbling que necesitaban los pacientes, como la falla primaria y el conteo celular endoteliales era igual en los dos casos. Ahora, esta cirugía puede tener más complicaciones, lo que es hacer FACO-DIMEC juntos, por lo tanto se necesita de una buena técnica, alguien que ya
por supuesto que maneja bien DIMEC y maneja bien la cirugía de catarata, daría lo mismo si lo hace junto o separado. Tiene sus trucos, por ejemplo, la Rexi tiene que ser un poquitito más chica para evitar que el lente se vaya a luxar cuando nosotros estamos aplanando esta cámara anterior y haciendo el tapping. No necesitamos hacer iridotomías porque la misma dilatación de la pupila nos ayuda, etcétera, pero digamos tiene el potencial de al paciente ayudarlo en una recuperación visual más rápida. Las complicaciones de los trasplantes endoteliales pueden ser bastante intraoperatorias, por ejemplo, que el donante venga mal cortado. No nos podemos confiar de que siempre todo lo que viene de Estados Unidos es perfecto. A veces me ha tocado manipular donantes que vienen mal cortados y eso que se corta con láser. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para eso y por eso que a veces es recomendable preparar primero el donante antes de entrar al paciente. En el pabellón yo trato siempre de decirle al anestesista de que por favor me dejen primero a mí preparar la córnea y si sale todo bien, pasamos al paciente a cirugía. Eso me da la tranquilidad a mí de prepararla con calma y de que en el caso de que saliera mal, por supuesto aquí no tenemos backup, por lo tanto uno puede cancelar la cirugía, pero no ha tocado al paciente. Puede haber ingreso de epitelio en la cámara anterior, e implante el injerto, digamos, puede implantarse al revés, y eso es bastante complicado porque obviamente no va a tener un pronóstico visual, vamos a ver que va a haber un injerto adherido, pero que nunca se va a poner transparente. Y la desmetorrexis también pudiera quedar mal, lo que nos produce desprendimiento. Y postoperatorias generalmente son relacionadas a que el injerto pueda caerse, puede haber un bloqueo pupilar, puede haber infección como en cualquier cirugía, puede haber crecimiento epitelial si es que hubo, por ejemplo, una cirugía con ingreso de epitelio, puede haber una erosión del epitelio que en verdad no es complicada y que muchas veces la hacemos nosotros en la cirugía misma para poder mejorar la visualización. Puede estar la falla, el rechazo o incluso atrofia pupilar o síndrome de Tourette-Zavala también. Esto es un caso mío también de la clínica, es una paciente que yo le digo que es mi DIMEC regalón porque logró visión 20/20 en ese ojo después del injerto, que no, digamos, para ser honesto, no todos los pacientes lo logran, obviamente, pero ella sí, por lo tanto, ella y yo estamos muy felices, pero que se confundió con sus gotitas de corticoides y no se las echó correctamente, y aquí, como pueden ver, tiene este edema del injerto, y tiene precipitados queráticos, acá en la misma foto con más zoom, unos precipitados queráticos, por lo tanto lo que hizo fue un rechazo de su DIMEC, nadie está exento de esto, por eso que los corticoides son importantes, pese a que la probabilidad sea menor que en un penetrante, igual existe, pero gracias a Dios revierte bastante fácil en la medida en que se intensifican los corticoides, digamos, como tratar un cuadro. Y siempre digo a los becados, esto es tratar una uveitis, en el fondo es lo mismo, el esquema es prácticamente el mismo, es una reacción de ese tipo, así que se trata como una uveitis anterior, intensificando bastante los corticoides, los pacientes responden muy bien si el tratamiento es de manera oportuna. Ojalá iniciarlo lo antes posible para que el pronóstico visual de ese injerto sea bueno. Esto es algo que también se está comentando ahora, que es evitar la postura, digamos, postoperatoria de los pacientes. Cuando aprendí la técnica en Inglaterra, nosotros dejábamos 2 días a los pacientes boca arriba acostados, y ahí uno decía, tú te parezco retinólogo, ¿cierto? A los pobres pacientes manteniéndolo en estas posiciones un poco incómodas, aunque son solo 2 días, pero se ha visto que cada vez más no es necesario eso. Han salido estudios de Meles, por ejemplo, que el PAR, el DIME, que hay otros de Murfield también, donde se ha visto que no es necesario hacerle esta postura a los pacientes, digamos, boca arriba por 2 días, sino que bastaría con solamente el rato que quedan en pabellón. Actualmente yo lo bajé de 2 días a 1 día y he andado bien, pero todavía no me atrevo a hacerlo sin postura porque el problema era que en Inglaterra, digamos, no sé, pues había un cajón y sacábamos una córnea y habíamos otra y pedíamos otra. Acá en Chile nuestra disponibilidad de córnea no es así, el paciente la tiene que costear, allá la costeaba el sistema de salud, por lo tanto era un poquitito menos el cargo de conciencia, entonces vamos de a poco. Incluso esta es una técnica que hicimos allá en Inglaterra, donde mi jefe, Bruce Allen, él dijo que no hacía DISEC nunca más, y en todos los casos él quería hacer DIMEC, entonces hacíamos esta malla de Prolén que suturábamos en la cámara anterior por sobre el plano del iris, y eso nos permitía hacer como una segunda cámara
anterior, en la cual podíamos manejar el rollo del DIMEC de manera más fácil, evitar que se luxara cámara posterior y poder, digamos, estirarlo de manera más fácil. Así que eso sería, pues. Los invito a quienes quieran colaborar. Con algunos colegas hicimos esta fundación, que es la Fundación Córnea Chile. La idea es que podamos acercar, ¿cierto?, a los pacientes que tienen dificultad para acceder al tejido corneal en nuestro país. Sabemos que es una de las cosas que está un poco, por así decirlo, no justa, porque el paciente que puede compra su córnea y se trasplanta, y el que no tiene que esperar a veces mucho tiempo para poder recibir una. Y además hacer todo lo que es investigación de cultivo de células del limbo para estos pacientes, por ejemplo, que tienen estas fallas limbares bilaterales donde no tienen un tratamiento actualmente, solamente se les dan gotitas, lágrimas, pero su calidad de vida es bien mala. Entonces queremos también incorporar los cultivos de células de la mucosa bucal y también de donantes para poder rehabilitar estas limbos corneales. Eso es, muchas gracias. Voy a parar aquí la... Yo felicito a Osvaldo por esta presentación que ha sido magnífica y tremendamente aclaratoria. Y la verdad que, al margen de las cosas que él mencionó, digamos, de las ventajas de tener un ojo cerrado, sin los riesgos teóricos de una hemorragia expulsiva o lo que fuera, un desprendimiento corroído, lo que sea también, de hecho, todos sabemos los astigmatismos que produce un injerto penetrante, una cosa muy importante. Y desgraciadamente en Chile, las clínicas, digamos, tienen una tasa de injertos penetrantes, digamos, en circunstancias parecidas a esta, que es altísima, y que no hay una conciencia, digamos, importante para decir que el paciente tiene una indicación de trasplante endotelial y no un trasplante de córnea completo. Es una cosa muy... Y esta presentación ha venido a certificar este cuento. Yo creo que hoy día es un dilema ético muy fuerte, o sea, que un paciente pueda ser mejorado un trasplante de DIMEC o de DISEC es una cosa muy, muy trascendente. Yo creo que el advenimiento de Osvaldo y de Andrés, por ejemplo, acá, ha sido fundamental en esto, porque con un nivel de médicos de pastel como son 110 médicos, espero que la referencia sea lo suficientemente importante para generar un volumen de pacientes importante que permita hacer trabajos en este sentido, y la clínica puede ser señera en Chile en este sentido. Yo no me cabe la menor duda de que así va a ser. Y la energía y la inteligencia de estos dos, digamos, nuevos integrantes es una cosa maravillosa, porque nos va a permitir salir adelante en un proyecto realmente trascendente. Yo creo que hoy día, efectivamente, ningún paciente puede, digamos, ser sometido a trasplante, digamos, corneal integral si tiene alguna indicación de trasplante endotelial. Yo creo que es fundamental tomar conciencia de eso y empezar digamos, a informar a la gente. Yo creo que eso, no sé si Osvaldo tiene alguna experiencia en términos de lo que pasa en otras partes, digamos, o que existe una falta de conciencia de esta situación tan particularmente beneficiosa para nosotros. Sí, la verdad que tiene razón ahí, doctor, y agradezco sus palabras. Los trasplantes endoteliales, bueno, incluso éticamente decir hacer DISEC o DIMEC no es, o sea, está bien, pero como dice usted, hay lugares donde ni siquiera eso le ofrecen al paciente con fallas endoteliales, sino que directo irse a penetrante, y eso no es éticamente correcto, es algo que debiese de alguna manera decir ahí el cirujano que no sabe hacer trasplantes endoteliales y derivarlo al que sí sabe. De manera de que, digamos, se pueda entregar la mejor atención al paciente. Es algo que, digamos, no es discutible al respecto, pero que no a todos lados ocurre. Hay gente que no quiere nunca, por así decirlo, soltar al paciente y es capaz de ofrecerle algo que no es lo mejor en este estándar, digamos. Y bueno, yo creo que es lamentable. Oye, Osvaldo, Hola, ¿qué tal, Doc? ¿qué tal? Oye, te felicito, sin duda alguna, tremenda presentación. Gracias. Es una revisión muy al día, digamos, de lo que ya se sabe hace algún tiempo, de las ventajas
comparativas, digamos, del DIMEC con respecto al DISEC y del DIMEC y el DISEC con respecto al penetrante, sin duda alguna. Bueno, pero las mayores ventajas están en la huella visual, que en realidad no es más de una o dos líneas, o una y media, por ahí se dice, y del rechazo y eventual astigmatismo, que también es bastante bajo. El problema es que, aparte de que aumentan los pesos en la medida que se prepara más la córnea, más el endotelio que pedimos o que requerimos, también hay un aumento en la manipulación, porque obviamente tal como tú muy bien dijiste, una penetrante, una córnea entera, digamos, no tiene mayor manipulación que la extracción, pero las otras, después de la extracción, tienen bastantes procesos de manipulación y bastantes vías de manipulación, y como tú también muy bien dijiste, nos llega un DIMEC o un DISEC después de varios días, después de casi 10 días. Yo no sé si tú lo estás usando solicitado o estás usando digamos, una córnea entera para sacarle el DIMEC, porque en ese caso el problema es que no tiene backup. Yo no sé cómo lo estás haciendo ahí. Yo en general veo dependiendo de las posibilidades del paciente, o sea, si el paciente veo que no tiene problema en pagar esos 1.000 y tantos dólares extra que vale que venga precargado o precortado, yo Claro, eso es lo prefiero ideal. pasarle a él esa responsabilidad en el caso, sobre todo, ¿por qué? Porque si hay una falla primaria, el banco de ojo en ese caso responde. Porque uno dice, yo injerté el tejido que usted me dio y qué sé yo, nunca aclaró. La gracia, digamos, de que AMG pueda entrar en la cirugía es que ellos han testificado de que eso ha sido así, de que la cirugía no hubo complicaciones, y el banco de ojo me ha mandado sin costo otra córnea. En cambio, cuando la preparo yo, por ejemplo, a pacientes que veo que tienen menos recursos, obviamente yo asumo esa responsabilidad y ese riesgo que usted mismo dice que no hay backup. Y bueno, es como cualquier córnea, no hay backup. Entonces uno tiene que apechugar nomás y hacerla ahí. ¿Y qué tasa de falla has tenido? ¿En DIMEC o en DISEC? En En cualquiera DIMEC de las estamos dos. hablando, claro. No, la verdad que fallas primarias en DIMEC Fallas primeras, no la he contado todavía como para sacar porcentaje, pero efectivamente he tenido algunas. ¿cierto? A Ya. ver, en DIMEC que han venido precargados y precortados, hasta ahora todos han prendido bien. Y eso creo yo que la clave está en elegir lo que tenga menos de 10 días. O sea, Ese es desde el que el problema, po. paciente falleció hasta que está dentro del ojo o sea, desde que el donante falleció hasta que esté dentro del ojo del paciente, la idea es que sean menos de 10 días. Y la verdad que no he tenido problema en elegir córnea así, porque al comienzo cuando me empiezan a mandar, yo les digo no, todavía no, y me voy aguantando hasta más cerca de la fecha, porque la empresa quiere salir rápido del cachito, por así decirlo, entonces me empiezan a mandar córnea mucho antes. Y yo le digo no, todavía no, hasta que estemos ya dentro de menos de los 10 días. Y esas córneas que ya vienen precortadas, y la otra que viene incluso precortada y precargada, en general han andado súper bien. Y eso hay publicaciones al respecto. Uno tendría a pensar de que porque tuvo más manipulación debiera andar peor, pero la verdad que la evidencia, tanto personal como la publicada, hay varios estudios que muestran que incluso la preparación en 48 horas y todo, muestra que la sobrevida es la misma que prepararla ahí en el pabellón. Sí, yo también he tenido una relativamente buena experiencia con el DISEC. El DIMEC, por lo mismo, por la falta de backup y por la falta de experiencia, que uno no logra tener la experiencia suficiente, digamos, acá, como para asegurarse un DIMEC cortado, sino que hay que pedirlo. Las caras me han dicho que es mejor a veces un DISEC. Y hemos hecho bastante ISEC y triple, qué sé yo, con muy buenos resultados cuando anda bien, pero hemos Sí. tenido una tasa de falla primaria que no es despreciable, porque en general te ofrecen las córneas esta empresa con más de 10 días o 10 días, entonces hay que tener mucha paciencia. Ahora, otra cosa que quería comentarte es que muchas veces en las triples lo que estamos haciendo es que, y es muy bueno para aumentar la predictibilidad, es calcular el lente después y poner un lente secundario que no tiene mayor daño al endotelio y así tiene una mejor predictibilidad, porque obviamente en una córnea
en una córnea no transparente e irregular, es un azar el cálculo del lente. Sí. Pero muy Gonzalo, buena presentación, te felicito. Muchas gracias, Osvaldo, porque gracias, Don. aprendimos mucho, como siempre. Muchas gracias. Gonzalo, creo que hace rato tenía levantada la mano, Gonzalito. Gracias, Pablito. Oye, definitivamente también te felicito. Suscribo mucho las palabras de Claudio iniciales. Eh, y además hemos trabajado en equipo con un paciente con Con una Dimitri. distrofia de Fuchs, exactamente, y con un resultado, y la verdad es que fue un trabajo multidisciplinario en donde la paciente estaba en el entendido de que podía ir descompensándose esa FACO inicial, que era lo que probablemente iba a pasar, y finalmente entró Osvaldo a hacer ese DIMEC con muy buenos resultados posteriores. Ahora, la pregunta en concreto es, en el hospital, la verdad es que como es un hospital docente, la tasa de descompensaciones pseudofáquicas es enorme, ¿no es cierto? Porque los cabros se mandan cada una ahí y la verdad es que entonces a veces llegan estos pacientes después de 2 años de tener una descompensación pseudofáquica, una descompensación bulosa pseudofáquica. Tú, ¿cuál es tu experiencia o qué sabes respecto de hasta qué plazo es conveniente hacer un DIMEC en esos pacientes pseudofáquicos complicados? Ese estroma fibrosado en el tiempo, ¿hasta dónde, cuál es el plazo establecido para ti para decir, mira, ya lleva mucho tiempo, hago un DIMEC o lo hago siempre o definitivamente hago otra técnica? Ahí tengo como dos comentarios. Primero, me tocó ver en Inglaterra con mi jefe Bruce Allen, él hacía siempre DIMEC. Me decía, da lo mismo que haya todavía un poco fibrosis, el paciente va a ver mejor y va a estar feliz, me decía. Así que hay que darle la posibilidad de tener esta recuperación rápida con bajo rechazo de DIMEC. Si no le gustó o después no anda bien, bueno, se hará algún trasplante anterior o le hacemos láser y regulamos la superficie. Esa era la postura que él tenía. Yo en lo personal soy un poco más conservador y espero a que si ya hay mucha fibrosis, vascularización anterior, creo que el paciente se va a ver más beneficiado con un trasplante penetrante. Ahora, con los penetrantes, yo siento que el paciente, la recuperación es mucho más lenta, entonces de esa manera a veces no deja de tener razón Bruce Allen en su postura, en decir, a ver, este paciente lo que quiere quizás no es llegar a ver 20/20, pero sí que no tenga este edema doloroso del ojo y que la visión sea mejor. Y en ese caso, incluso el DIMEC le puede servir, aunque no la córnea anterior, digamos, no esté tan buena. Lo clave, Gonzalo, ahí para evitar llegar a esa fibrosis y vascularización es mantener al paciente con corticoides mientras está con la córnea compensada. Y eso era lo que hacíamos también para decir, vamos a prepararla para, qué sé yo, para un endotelial de aquí a X tiempo, y ese tiempo lo mantenemos con goteo de corticoides al paciente para que esa córnea no se dañe tanto. ¿Y no tienes un deadline? No, porque depende, pues hay pacientes que pueden hacerte una fibrosis y la vascularización mucho antes que otros. Entonces, yo creo que más que un tiempo depende de ver el estado de la córnea. Osvaldo, Sí, Jorge, hola. hola, oye, yo cortito, te quería felicitar por tu presentación muy buena. También tenemos varios pacientes que yo te he mandado y tú has hecho injertos endoteliales, han andado muy bien todos. Y te quería preguntar solamente dos cosas. Una, ¿tiene alguna utilidad hacer un recuento de células endoteliales después de un injerto, DIMEC o DISEC, o no tiene ninguna utilidad? Y eso también porque me ha tocado pedir un par de esos exámenes en pacientes en que la máquina ni siquiera marca, ni ve, ni te muestra ni una célula. Entonces, una pregunta es si se puede y lo otro es si tiene alguna utilidad. Y lo otro es que si con este engrosamiento que ocurre en la córnea, existe alteraciones en la medición de la PIO post cirugía. ¿Y cómo se maneja eso? Sí, muy buena acotación, Jorge, sí es verdad. Hemos hecho varios casos juntos también y de estos complejos de DISEC generalmente. Pero bueno, efectivamente, con respecto a la medición de la PIO,
pudiera verse afectada, porque sobre todo si es un DISEC, si es un DIMEC no, la verdad que estamos trasplantándole 15 micras, generalmente no cambia la medición de la PIO, pero en DISEC pudiera ser, ahora ese paciente generalmente con edema de la córnea ya venía con la medición de la presión alterada de un poco antes, por lo tanto ya estamos frente a un caso de que es más difícil medirla, y ahí es donde cobra importancia el tonómetro, el ICER, que es el que más utilizo yo, por ejemplo, en los casos de pacientes trasplantados, y también la medición de la presión digital. Nos ayuda, digamos, mucho también a identificar si el paciente tiene, pero el valor exacto a veces numérico puede perderse un poco de foco ahí, en un caso de DISEC, por ejemplo. Cambia también la elasticidad de la córnea, por lo tanto, la medición no tiende a ser muy precisa. Y honestamente no se sabe todavía mucho de eso. Yo creo que es como lo que ocurre después de la cirugía refractiva, donde al paciente también le cambia su biomecánica corneal y la medición de la PIO también no es exacta. Y no hay un factor que uno diga se le restan 2, se le suma 1, qué sé yo. Con respecto al conteo de células endoteliales, lo que pasa es que cuesta, porque la microscopía especular está seteada a cierta profundidad, qué sé yo, y hay que cambiar a una técnica manual, sobre todo con DISEC. Con DIMEC tiende a ser un poco más fácil, pero la utilidad viene a estar dada, digamos, nosotros allá en Moorfield la usábamos solamente para cuando queríamos publicar casos, por ejemplo, para revistas, y ahí donde nos pedían el conteo de células endoteliales, pero a modo de la clínica, yo no lo pido de regla, no le veo una utilidad clínica saber cuántas células quedando, sino me interesa más la visión, y si tengo dudas es la paquimetría corneal. Osvaldo, bueno, Andresito, otro sí, yo sé gran que es tarde, cirujano de DIMEC. sí, yo sé que es tarde, ya somos poquitos, pero en realidad, bueno, felicitarte de nuevo por la presentación, excelente revisión. Siempre, este tema lo hemos hablado informalmente muchas veces, hemos hecho muchos casos juntos. La verdad es que em, el DIMEC, como tú lo has dicho, o sea, marca una diferencia notoria con el DISEC. Y uno en DISEC, yo estaba un poco decepcionado del DISEC, la verdad, por los resultados visuales, por el rechazo. Y esto no solo yo, sino que varios otros colegas lo hemos conversado. Y la verdad es que con DIMEC es completamente diferente. em, y responde a algo muy básico que es anatómico. O sea, uno Sí. está insertando lo que realmente está sacando. Entonces, obviamente, la fisiología es mucho más perfecta en ese sentido. Los resultados visuales son mucho más rápidos, mejores. Por supuesto que los casos estándar andan mejor. Hemos hecho por ahí varios FACO DIMEC con muy buenos resultados, tan buenos resultados que incluso lo hemos conversado a ver si incluso voy a hacer hasta con lente tórico alguno de ellos, que Sí. quizá lo hagamos. Está reportado en la literatura, incluso con algunos EDOF. Quizá nos animemos en algún momento a ir avanzando en esto, porque los resultados han sido, la verdad, muy, muy buenos. Los pacientes muy felices con esto. Em, la verdad es que responde como a las necesidades actuales. O sea, yo creo que el paciente merece recibir lo que técnicamente es mejor y no lo que técnicamente uno puede. Entonces, yo creo que eso marca la diferencia, en que uno tiene que indicar lo que realmente el State of Art marca, y eso es el DIMEC en la actualidad, en la medida en que tenga la indicación clara. Estamos de acuerdo en que casos mucho más complejos se hace más difícil técnicamente, y esto es parte del aprendizaje también. Yo de los que he hecho he tenido que hacer un rechazo primario, pero era un caso con un paciente con síndrome de Down, queratocono, pseudofáquico, con mala superficie ocular, y que luego de haber hecho el segundo trasplante anduvo súper bien, pero son casos mucho más complejos. Pero la verdad es que yo creo como decía el doctor Yaluf, o sea, la cantidad de casos que hemos hecho en la clínica son varios. O sea, yo creo que no sé si hay otro centro en Chile que tenga ese nivel o ese número. Así que yo creo que podríamos, muy susceptible de hacer algún estudio al respecto. Así que no, o sea, yo creo que esto va a seguir el avance, vamos a seguir haciendo casos muy interesantes. Y como decía el doctor, en muchos casos en la clínica, así que casos empiezan a aparecer en la medida en que la técnica empieza a ser más conocida también. Así que estas reuniones yo creo que son súper importantes para eso. Gracias, Andrés. Sí, efectivamente creo yo que tenemos que publicar algo así, sobre todo dar a conocer que somos un centro que ya está haciendo esta cirugía de regla con buenos resultados,
a mí me han derivado, yo me imagino que a ti también, pacientes de afuera, o ellos mismos han averiguado que aquí sí estamos haciendo DIMEC, y de esa manera, digamos, ya se está dando a conocer eso. Sí, absolutamente. Así que bien. Felicitaciones. Súper. Muchas Extraordinario. gracias. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, que esté muy bien, chao. Ya, Osvaldo. Fue. Ya. Fernanda. Bien, yo creo.